Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, soy Daisy. En el video de hoy vamos a estar hablando de la diferencia entre el personalizado con papel transfer y sublimación. He recibido muchas preguntas sobre el tema y espero poder resolver sus inquietudes con este tutorial. Primero te voy a hablar de qué impresores podemos utilizar para personalizar, ya sea con papel transfer o sublimación. Para personalizar con papel transfer vas a necesitar una impresora convencional, ya sea inkjet o láser. Yo utilizo una impresora Canon Pixma Megatank. Mientras que para el personalizado con sublimación vas a necesitar una impresora especial para sublimación. También podrías convertir una impresora para sublimación. Las impresoras que puedes convertir para sublimación son aquellas que no utilizan tecnología de calor al imprimir. La mayoría de impresoras Epson EcoTank no utilizan calor al imprimir, por lo que son perfectas para convertirlas a impresores para sublimación. Si te gustaría aprender a cómo convertir una Epson EcoTank para impresora de sublimación, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces. Para sublimación yo utilizo una impresora Epson EcoTank 15000. La he convertido a impresora para sublimación y estoy muy contenta con su desempeño. Ahora vamos a hablar de la tinta. Para personalizar con papel transfer puedes utilizar la tinta que viene con la impresora, es decir, tinta convencional para impresión. Por otro lado, para personalizar con sublimación necesitarás tinta especial para sublimación. Yo utilizo tinta para sublimación de la marca Hippo. Ahora hablemos del papel. Obviamente para personalizar con papel transfer vamos a necesitar papel transfer. Este lo pueden adquirir para imprimir ya sea con una impresora láser o con una impresora inkjet. También viene en dos tipos. Uno para personalizar telas oscuras y el otro para personalizar telas claras y blanco. Hay una gran variedad de marcas de papel transfer que podías utilizar. Estos son mis favoritos. Yo utilizo el de la marca Hippo para personalizar telas o playeras oscuras. También me gusta utilizar el de la marca Aesop para personalizar también playeras o telas oscuras. También me gusta este que compro en Walmart, se llama Pen Gear. Este es el paquete que trae la mezcla de hojas para personalizar playeras oscuras y hojas para personalizar playeras claras o color blanco. Ahora, para personalizar con sublimación vamos a utilizar papel especial para sublimación. También hay muchas marcas de papel de sublimación que tú podrías adquirir. Estos dos son mis favoritos, el de la marca Aesop y Hippo. Ahora vamos a hablar de qué materiales podemos personalizar, ya sea con papel transfer y sublimación. Con papel transfer podríamos personalizar cualquier tipo de tela, ya sea poliéster, algodón o mezcla de algodón y poliéster. Por otro lado, para la técnica de sublimación estás limitado a utilizar telas de su mayoría poliéster, es decir, telas de un 65% poliéster en adelante. También con sublimación solo podrías personalizar playeras en color blanco o colores muy claros. Una ventaja del personalizado con sublimación es que además de personalizar en telas, podríamos personalizar en superficies duras como por ejemplo tazas, cristal o vidrio. Miren qué bonito. Tumblers, azulejos y mucho más.
Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Ahora vamos a hablar del costo de personalizado entre papel transfer y sublimación. El personalizado con papel transfer es uno de los más económicos que puede haber. Es posible que tú ya tengas una impresora y una plancha. Lo único que tendrás que comprar es las playeras en blanco, ya sea a colores o en color blanco, y el papel transfer. En cambio, para personalizar con sublimación, vas a necesitar una impresora con tinta especial para sublimación, papel para sublimación y una plancha térmica que sea más grande que el diseño. Ahora vamos a hablar del proceso de transferencia, pero para eso les voy a mostrar con ejemplos. Voy a hacer personalizados con papel transfer en color oscuro y claro y personalizado con sublimación. Voy a imprimir una página de papel transfer para colores oscuros. Si van a poner la página en el tray de atrás, lo ponen con el lado imprimible hacia el frente. Si lo van a poner en el cassette de abajo, lo tienen que poner con el lado imprimible hacia abajo. Yo lo voy a imprimir acá en el tray o bandeja de atrás. Lo voy a poner con el lado imprimible hacia afuera. No olvides que abajo en los comentarios te dejaré los enlaces de los productos utilizados. Este es el diseño impreso para personalizar una playera de algodón en color oscuro. Como pueden ver, no lo imprimí modo espejo. Para colores oscuros no necesita estar en modo espejo. Ahora voy a imprimir el mismo diseño utilizando una hoja transfer para colores claros o blanco. Vamos a ponerlo siempre, si lo ponemos en la bandeja de atrás, con el lado imprimible hacia el frente, y si lo ponemos en el cassette de abajo, lo vamos a poner con el lado imprimible hacia abajo. Pero yo lo voy a poner siempre en la bandeja de atrás, con el lado imprimible hacia el frente. Como ven, esta es la impresión en papel transfer para colores claros. Está en modo espejo. Esta es la forma que debemos imprimirlo para personalizar con papel transfer para colores claros. Ahora voy a imprimir el diseño para el personalizado con sublimación. Voy a cargar la impresora con papel especial para sublimación. Si lo ponemos en la bandeja de abajo, el lado imprimible va para abajo. No olvides revisar abajo en la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces de los productos y diseño utilizado en este tutorial. Y acá está la impresión para el personalizado con sublimación. Como pueden ver, está en modo espejo. Esta es la forma que tienes que imprimirlo para sublimación, modo espejo. Vamos a comparar. Les voy a mostrar acá. Estas son las impresiones en papel transfer. Este ha sido impreso en papel transfer para personalizar playeras en color claro o blanco. Recuerden que para personalizar playeras o telas en color blanco o claros, la impresión tiene que estar en modo espejo. Es muy importante. Modo espejo para personalizar playeras en color claro utilizando papel transfer. Ahora, para personalizar playeras o telas oscuras utilizando papel transfer, no necesitan imprimirlo en modo espejo. Así lo pueden imprimir. Colores oscuros, colores claros, modo espejo. Ahora, esta es la impresión del diseño en sublimación. También es muy importante que lo imprimamos de esta manera, modo espejo. Sobre todo cuando estamos imprimiendo texto. Modo espejo para sublimación.
Ahora, otra diferencia entre papel transfer y sublimación es que el papel transfer tenemos que recortar alrededor para que no se pegue esta parte en la playera, nada más el diseño. Lo mismo vamos a hacer con el diseño en papel transfer para colores claros. Estos dos les vamos a recortar alrededor, ya sea utilizando tijeras o si tienes una máquina Cricut también lo podrías hacer. Ahora con la sublimación es súper fácil, simplemente lo imprimes y no tienes que recortarlo. Bueno, en este caso le puedes recortar acá la marca de agua, pero no necesitas recortarle alrededor. Así como está, así lo puedes transferir a la playera o al artículo. Ahorita en un momento te voy a mostrar cómo hacer ese proceso. Voy a proceder y cortarle alrededor. Este es para el personalizado en telas oscuras. Podemos dejarle un borde delgadito si lo deseamos para que se vea bonito. Si tienes una máquina Cricut, pues puedes imprimir y cortar utilizando el programa de Cricut Design Space y la máquina Cricut. A mí se me hace muy fácil cortarlo con tijera. Ahora vamos a cortar el otro. Acá tenemos ya los diseños en papel transfer, listo para ser transferidos al artículo. Y vamos a pasar a prensarlos. Como les mencioné al principio, ustedes pueden prensar estos utilizando una plancha casera o una prensa de calor si ustedes la tienen. Yo voy a utilizar mi prensa de calor. Y acá tengo ya el pedazo de tela de algodón, es tela de playera. Y si está arrugada, les recomiendo que lo planchen antes de ponerle el diseño. Este lo voy a prensar por 10 segundos aproximadamente. Y como es en color oscuro, para que no se nos quede manchas o sombras, le voy a poner un pedazo de papel de empaque blanco. Lo voy a prensar por unos 10 segundos aproximadamente. Y antes de colocar el diseño lo vamos a limpiar con un rodillo removedor de pelusa. Ahora este es el diseño que voy a colocar acá. Y como este es impreso en papel transfer para colores oscuros, tenemos que removerle el papel de la parte de atrás. Cuidadosamente, a modo que no se vaya a romper. Ahora lo alineamos en la prenda. Ahora encima le vamos a colocar un papel de protección de los que viene acá adentro del sobre de papel transfer. Lo colocamos encima y para prensarlo podemos utilizar la temperatura que viene en la bolsa de papel transfer. Yo lo voy a prensar a 370 grados por 30 segundos. Y como es color oscuro, le voy a poner encima un pedazo de papel de empaque blanco. Esto para que no quede sombras en la tela color negro. Vamos a prensarlo, vamos a la plancha. Recuerden que si no tienen una prensa de calor, también podrían utilizar una plancha casera. El tiempo y la temperatura lo pueden encontrar en la bolsa donde viene el papel transfer. Bueno, voy a planchar este, como les dije, a 370 grados por 30 segundos. Esto porque estamos utilizando una prensa de calor. Cuando es con plancha, la temperatura y tiempo es diferente. Vamos a ver el resultado del diseño para prendas
oscuras. Miren qué bonito queda. Queda bien pegado. Me encanta. Muy bonito. Este es el personalizado con papel transfer para colores oscuros. Ahora vamos a hacer el personalizado con transfer en colores claros o en color blanco. Ahora voy a utilizar un pedazo de tela de algodón color blanco. Ya que lo hayamos planchado, limpiamos la superficie utilizando un rodillo removedor de pelusa. Esto es recomendable hacerlo siempre que vamos a hacer un personalizado de cualquier índole. Ya está acá. Ahora este es el diseño impreso en papel transfer para colores claros. Este no le necesitamos quitar el papel, simplemente lo colocamos acá en la prenda y podemos colocar el papel de protección encima, y para que no se mueva, acá encima del papel de protección le podríamos poner unos pedacitos de cinta adhesiva a prueba de calor. Para que no se nos mueva el diseño. Ahí está. Ahora, la temperatura y tiempo de prensado. Debemos seguir las instrucciones que viene en el paquete de papel transfer. Acá te da las temperaturas recomendadas para transferirlo. Como te mencioné anteriormente, el papel transfer puede ser transferido con una plancha casera o con una heat press. Yo estoy utilizando la heat press y este en específico lo voy a prensar a 370 grados por 80 segundos. Lo vamos a colocar y encima siempre me gusta ponerle un pedazo de papel de empaque. Lo vamos a prensar por 80 segundos a 370 grados. La temperatura y tiempo va a depender de la marca del papel transfer que están utilizando. Vamos a ver cómo quedó. Por eso es que este diseño lo tenemos que imprimir en modo espejo. ¿Ven? Porque la transferencia es diferente. Miren qué bonito. Voy a traer el que hice en colores oscuros. Miren, este papel de transferencia queda como un parche pegado a la tela, pero siempre queda bien suave, muy manejable. Este queda como estampado. Miren, no queda parche. Solo se transfiere, es como una película transparente que transfiere los colores. Acá tenemos el personalizado en papel transfer, ya sea colores oscuros y colores blancos. Bueno, y ahora voy a personalizar utilizando el método de sublimación. Acá tengo este pedazo de tela que es 90% poliéster. Lo voy a prensar por 10 segundos para removerle las arrugas. Ya está planchado. Ahora lo voy a limpiar utilizando un rodillo removedor de pelusas. Ay, se me hizo una arruga ahí, pero está en la orilla. Ok, ahora el proceso para este es bien fácil. Como les mencioné anteriormente, no tenemos que recortar alrededor. Bueno, en este caso sí le voy a quitar la marca de agua. Luego lo doblamos por la mitad para crear unos dobleces, uno arriba y otro abajo, y así lo podemos alinear en la prenda. Luego lo colocamos y utilizando cinta adhesiva a prueba de calor vamos a asegurar el diseño alrededor. No olvides revisar la descripción de este video, ya que ahí te voy a dejar los enlaces de los productos utilizados
para este tutorial. A mí me gusta ponerle suficiente cinta adhesiva a prueba de calor para que no me queden sombras al prensarlo. Bueno, ahora ya lo tenemos asegurado en la prenda. Ahora lo vamos a prensar a 380 grados por 60 segundos. Lo vamos a colocar y antes de prensarlo le voy a colocar un pedazo de papel de empaque blanco y lo voy a prensar, como te mencioné, a 380 grados por 1 minuto, 60 segundos. Esta es la técnica de sublimación. Vamos a revelar el diseño. Vamos a ver cómo se ve. Miren qué belleza. Los colores muy vívidos y brillantes. Este es el personalizado con la técnica de sublimación. Esta es tela 90% poliéster. Miren qué bonito queda. La tela absorbe la tinta. No es parche ni nada de eso. Muy bonito. Ahora voy a traer las otras dos que personalicé con papel transfer para que veamos la diferencia. Acá tenemos el sublimado en poliéster. Miren. Este es el personalizado con papel transfer para colores oscuros. Y este es el personalizado con papel transfer para colores claros. Miren la diferencia. Este en poliéster con sublimación y este en algodón con papel transfer. Se ven más vívidos los colores con sublimación. Y este es papel transfer para colores oscuros. Como les mencioné, este es como un parchecito que se pega a la camisa, pero es muy suave. Yo he hecho varios personalizados con transfer y no se despinta con las lavadas. Muy bonito, miren. No olviden que abajo en la descripción de este video les dejaré los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. También pueden visitarme en mi blog, ya que ahí encontrarán las instrucciones escritas de este mismo tutorial. En conclusión, ambas, papel transfer y sublimación, son una gran opción de personalizados en prendas de tela. Espero este tutorial haya sido de ayuda para ti y así poder escoger la técnica de personalizado que más se ajuste a tus necesidades. Por favor, no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.